Ahora sí, Edu Galán, Javi Gómez Santander, Edu Madina, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta tertulia. Hola, buenas noches. A estos jueves que haremos un jueves al mes, jueves en los que invitamos a los amigos de Lucas. Salió bien aquella experiencia que tuvimos al final de la T7, sí, que se acordaran los oyentes. En junio, ¿no? Lo hicimos, en junio, sí. Fue estupenda esa noche, fue una aquelarre. Así Nos que, reímos mucho. Sí, queríamos repetir, no sabemos si por primera y última vez, vamos a hay intentar que mantener el siempre. Listón. Y luego vinimos también con lo de la portabilidad. Viniste tú al Faro Portátil, claro, sí. Como representante. Bueno, va a ser una experiencia genial en esta T8. Además venís hoy, que es un día tan guay, 25 de septiembre. 25. Fun. Tú sabrás. Quería deciros, cuando os dije Faro Polvo, lo primero que os vino a la cabeza, dice Lucas que a él el amor constante más allá de la muerte, ¿a vosotros? A mí Walter Benjamin. Tirando ya está Javier. Madre mía, ya saltó. Sí. ¿Sabes? Sí, ¿y sabes por qué? Porque porque cuando leí la palabra polvo me acordé cómo en la universidad, estudiando historia, este señor tiene una tesis que es tesis de la filosofía de la historia y habla del ángel de la historia. Cómo el pasado se adhiere al paso del tiempo en forma de polvo y cómo el ángel de la historia va actuando, va produciendo presente entre el polvo del pasado. Y es una reflexión muy interesante porque el presente se presenta siempre con la contundencia del que se cree autónomo, con el que tiene la cara del que es independiente y en el fondo no lo es. Es bastante dependiente de lo anterior y esto lo podemos llevar a procesos sociales, políticos, culturales, económicos, que están muy presentes, ese polvo del pasado en las cosas de nuestro día a día, mucho más de lo que a veces pensamos. Y en eso he pensado. Ya, a lo mejor es que es mi cabeza de licenciado en Historia, estudiante de Historia, que ha ido directamente a Walter Benjamin, pero su polvo me ha venido a la cabeza. Pero es que está muy bien, porque es verdad que somos polvo acumulado. Acumulado. Tú piensas en la historia, piensas en uno, tú eres una acumulado. Consecuencia de mucho polvo acumulado. Sí. Claro, tú eres un sedimento, de otro sedimento, de otro sedimento. La acumulación de la historia, la acumulación de la cultura. Nadie empieza de cero, no hay kilómetro cero en la historia, no hay kilómetro cero en la cultura. El polvo de los ciclos históricos que ve el ángel de la historia. Es precioso, es casi una poesía. A ver, esa filosofía de Walter Benjamin es la que decía Lana S. Portero en su libro, que citaba la mala costumbre de esta oyente, que decía, esta casa está limpia, solo tiene polvo, es el polvo acumulado. Que sabes que por eso el tiempo sigue funcionando, ¿no? Eso está muy bien. Pero a ver ahora quién continúa. A ver quién vacía el rumba. Claro. Porque claro, vas a decir, la responsabilidad de la historia conmigo, voy a romper este sedimento. Bueno, sugeriría que intentarais mejorarlo, ¿no? No, yo lo primero que pensé cuando leí eso fue a ver cómo lo liga Madina con algo como Bell. Con algo pedante. Con algo raro. Benjamin, sí. Yo estaba escribiendo mucho de polvo este verano, venía pensándolo ahora y estos días, porque siempre me documento mucho antes de empezar los proyectos y he estado en esa documentación y he estado escribiendo sobre un polvo que cambia mucho nuestra economía, la salud de muchas personas y que se llama cocaína. Y he estado este verano... Lo bueno de ser guionista y no periodista es que tengo mucha mejor información que cuando era periodista. Porque cuando tú eres periodista vas a molestar, pero cuando vas a hacer una peli o una serie, la gente entra de otra forma porque no lo vas a publicar. Entonces te quieren ayudar porque yo he detectado que en todos los grupos criminales de nuestro idioma les gusta mucho sentirse participando en una peli. Y entonces te abren todo. ¿Sí? Normalmente puedes hablar con criminales de cosas de sus vidas. También es gente que normalmente está en entornos muy duros y no pueden hablar de sus sentimientos. Y esta vez sí me llevaron a un depósito y pude ver muchos kilos de cocaína y me estuvieron explicando muchas cosas de las que ellos analizan cuando lo compran. Así que venía pensando en ese polvo. ¿Sabes de dónde viene la expresión echar un polvo? No. Muy pues buena. La expresión echar un polvo viene de, creo que del siglo XVII. Siglo XVIII más o menos, mediados del XVIII. Snifaban polvo de rapé. Claro. Y cuando lo snifaban se iban de la sala para que nadie les viera porque entendían que estaban haciendo algo prohibido. Porque se estornudaba mucho. Entonces te daba mucho ataque de estornudo. No sé si habéis probado el rapé. El rapé cuando... Esnifado. Esnifado, claro. El rapé lo venden en los estancos, ¿eh? O sea, aquí en España se vende. Es polvo... De tabaco, es tabaco, claro, picado. Entonces en el siglo XVIII, como dice Mara, la gente se ponía rapé y les daba unos enormes estornudos. Bla, 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 bla. Y entonces salían, abandonaban la sala. Muchas veces lo que ocurría es que abandonaban la sala
y iban en busca de su amante. Era una excusa perfecta para encontrar a su amante, que estaba en la sala contigua, en el jardín de la... Esta era una cuestión muy francesa y muy burguesa de las casas del 18. Entonces ahí la idea de echar un polvo era invitarte a rapé, pero claro, como llegó a convertirse en una forma de excusa perfecta para salir del salón, irte a la habitación contigua para estornudar tranquilamente, pero ahí estaba la persona con la que te querías encontrar, pues terminó siendo echar un polvo como el coito. Muy bonito Eso es aprovechar el empuje del estornudo para... Sí, has visto el vínculo, ¿no? De la cocaína con el polvo de rapé. El polvo de rapé y echar un polvo. Es que el estornudo no está tan lejano del orgasmo. Esto lo defendería así de primeras. También. Y por último, para continuar en la droga, el polvo de estrellas, que es la fenciclidina, ¿no? Que es, o polvo del ángel, que es una droga disociativa de la familia, esto es Wikipedia, de la familia de los, estoy buscando todas palabras muy guays, de la familia de los arizoclinitraminas, bueno, lo busquéis en Wikipedia, y es un agente anestésico, es decir, que te crea una sensación de paz extraordinaria, y es por eso está considerada como la píldora de la paz o polvo de ángel. Entiendo que el polvo de ángel te da la sensación de estar flotando y demás, pero yo al pensar en polvo lo primero que pienso es cuando fui yo consciente del polvo. De dónde de pronto yo dije, joder, hay algo realmente que se acumula a mi alrededor y que está en todas partes y que de pronto aparece. Pero como en mi casa yo no me pude dar cuenta de esto porque mis padres siempre fueron muy limpios, mi madre es muy limpia, entonces ¿dónde me dio cuenta que existía el polvo? En el anuncio de Ten. ¿De Ten o de de pronto? Ten. ¿Y no te acuerdas de pronto? De No, Ten o de Ten. pronto. El algodón no engaña era Ten. Bueno, pero El algodón acuérdate, no engaña. en nuestra generación de los 80 Por supuesto. hay un anuncio que Yo es el pronto, tú el paño. el pronto tú el paño. También, Es pero el decir, algodón no que forma engaña, más enseñaba bonita. el polvo. Yo la primera vez que entró el polvo en mi casa, Sí. porque mi madre no dejaba entrar al polvo por ninguna de las estancias, Sellaba las ventanas. fue el mayordomo de Ten. Fue el mayordomo de Ten que lo metió audiovisualmente, como tantas otras cosas en mi cabeza que no estaban en mi casa. Y te tiraste semanas Y con, me tiré, con un algodón tiré por toda la casa. buscando a a ver dónde el había polvo, dónde había Qué polvo, bárbaro. y yo creo que lo más cercano lo encontré fuera de casa, en el colegio. Y luego también de eso viene el algodón no engaña, una cosa que estaba muy asociada, no sé ahora, pero que estaba muy asociada al polvo y al algodón, que es el sentimiento de vergüenza, el sentimiento de tener polvo en casa. Que tener bueno, polvo sí, en claro. casa es propio de clase media baja. Caray, cuando entonces tiene que fuisteis- estar todo como para comer en el suelo. Cuando fuisteis a vivir solos la primera vez, ¿no iba vuestra madre o vuestro padre o algún hermano a casa y lo primero que hacían era pasar el dedito por alguno de Claro. los muebles y decir, ¿cómo se nota que ya está solo? Claro, Porque claro. había polvo, ¿no? A mí sí. No, a mí yo no, Yo sí ocurrió. recuerdo eso, hombre, que no. Pero la Pero, sensación pero de vosotros, vergüenza es pero muy vosotros importante. sois, al margen de la sensación de vergüenza, ¿sois de los que pasáis el paño en casa por la estantería para quitar el polvo o Yo sí. no os importa? Porque No, había un yo sí. oyente que decía, a mí me gusta ver el polvo en la Yo sí. estantería. Yo sí. Cada vez que voy a mi casa de Bilbao, que la tengo un poco más cerrada, llego y lo primero que hago es ver cuánto polvo hay acumulado y cuánto tiempo tengo que invertir en limpiar eso. Casa de 10 días cerrada, imagínate, o 8 o 15. Llegas, hay polvo, aunque esté cerrada. Sí, no me viene a la memoria tanto anuncio como a Edu, pero me viene a la memoria que hay que coger un trapo y hay que limpiar la casa. Lo que Sí, más sí, se lo acumula pongo, polvo en una casa son los libros. Yo que tengo esa ludopatía del libro viejo, o sea, no, por más que les pases un plumero, porque no puedes hacerlo de otro modo, la cantidad de... Es un imán, los libros viejos son un imán para el polvo. O Y sea, la televisión. creo que generan su propio polvo también. Y la Es el- televisión. Y la televisión, es verdad. Las televisiones cuando eran... Es verdad, televisión Cuando también. eran de tubo, Sí. ¿no? Cuando eran Sí. de tubo, Anchas, la parte profundas. anchas, profundas, que de pronto tú entrabas detrás de la televisión y entrabas en la cueva donde entraba Indiana Jones en el templo maldito, ¿no? Parecía un spaghetti western había allí. Pues hay sitios hay sitios de la casa, como cuando había tubo, Sí. con mayor querencia a aquella polvo. Es verdad. Entonces, ahí en ese tubo había una cantidad de polvo. O sea, no era ya un tubo de televisión, era la Sociedad de la Nieve. Ahí Bayona rodó su película. Oye, preguntamos a los oyentes si ellos prefieren ser incinerados o enterrados.
Interesantísimo con respecto eso. a convertirnos en polvo y en ceniza o dejarnos Eso comer estaba pensando. por los gusanos. ¿Vosotros le habéis dado alguna vuelta a esta Sí, idea? yo lo tengo dicho en casa, que hay que cremar, hay que dejar la cosa lo más reducidita posible. Que Sí. sea, sí, cuanto menos negocio mejor. Pues- Y mira, mi padre, que falleció hace casi 2 años, recuerdo que en el último momento de lucidez, por supuesto él pidió ser cremado ya muchos años antes, pero él sugirió una aventura muy rara que no cumplimos y ahora me arrepiento, que es parar en el restaurante Juanito de la Roda, donde él, de joven, cuando iba para Madrid a intentar buscarse la vida, se llenaba de sueños, y que las cenizas las esparciésemos allí, en el parking de Juanito. Y luego me arrepiento de no haberlo hecho. Mira. O sea, que el polvo de mi padre quedase en suspensión en ese, En un ese parking, lugar. en un parking. De Hay un gente bar que de sueña con carretera, lugares porque era el más sitio que él- idílicos, ¿no? Claro, Un mar, sí, un no, bosque. él era el y- lugar donde los sueños empezaban para un muchacho de Murcia que quería hacerse camino en el Pero arte ¿no de Madrid. pensáis que si nos incineran y acabamos siendo ceniza, dejamos de formar parte del ciclo de la vida? Porque al final el cuerpo inerte se lo comen los gusanos y luego un pájaro se come ese gusano y luego alguien se come ese pájaro. Y lo Se que tú me- ahorras de metros cuadrados. Se me junta todo esto en un recuerdo en India, en una ciudad llamada Benares, en la orilla izquierda del Ganges. El último de los Ghats tiene una pila de incineración. Y hace ya bastantes años visitándolo, nunca había visto una incineración dentro de una ciudad de gente que había fallecido. Era una especie de factoría de incineraciones. Claro. Y todo estaba lleno, el aire de polvo, olía, era una imagen de fuego, polvo, ceniza, cuyo resultado era tirado al Ganges precisamente para buscar esto que dices, Mara, la reencarnación futura en ciclos mejores de vida. Y la purificación. Y la purificación. Sobre Entonces, la purificación. fue tal el impacto que me generó que yo no sabría, si hay que elegir bajo tierra o ceniza, Javi, no tengo claro. ¿Y qué es? Que no sé qué hay que No, hacer. porque soy el joven, lo tendré que saber. El joven. El joven, en términos relativos y respecto a este grupo, yo no sé, yo siempre pienso que a mí pensaría a priori, ¿qué hizo Jesucristo? Yo siempre digo lo mismo. Crucificarse. Pero después... A tierra. Yo lo mismo, a tierra, ¿no? Pues porque cuando no sé qué responder, pienso en términos clásicos católicos. Pero luego hay una cosa que me da mucha pena de los cementerios y es pensar en los días que llueve. O sea, pensar en el 17 de noviembre lloviendo y tú ahí. Sí, y me da una sensación de desamparo me da mucha pena pensar en los lunes. A mí me jodió la vida Mediterráneo en este sentido. Lo de dar color a todos estos versos absurdos. Sí. Y entonces dices, coño, pues ya que puedo dar color a la genista, ya que Serrat me ha marcado el camino, Genista. era esto, ¿no? Sí, Color sí, a era la genista, genista y sí, demás. sí, sí. Pues venga, tal, porque mi tío Javier Galán tiene una idea muy buena que también es muy aceptable, que es quemarse y poner sus cenizas en el cuenquillo, en el único sitio donde su familia va a ir a verlo seguro, que es en el váter. Entonces, poner el aparato, ¿cómo es? La urna. La urna. Aparato. Poner la urna no de votos en el váter y todo los días te van a ir a ver. La ceniza también es abono, ¿no? Es que se os puede Sí. O compostar. sea, que la ceniza también es abono. Estaba del compost, Estaba ¿no? pensando, sí, el compost es muy barato, una compostera. Entonces ahí cabe una persona y queda bastantes hecho. kilos de hierba. Y sabes, me estoy acordando ahora de una imagen hermosísima que tiene que ver con el polvo, que es cuando de jóvenes o de niños íbamos al cine, que todavía había proyectores, y antes de que empezara la película, el cañón de luz que enfocaba la pantalla siempre estaba lleno de polvo. ¿No os Sí. acordáis que en el ambiente, claro, aparecía Claro, el polvo que está aquí, que no vemos, porque Flotando no tenemos ese en el cañón de luz? aire. Y eso era muy emocionante. Entras al cine, se oscurecía la sala, Flotaba. el cañón de luz, y ya veías el polvo y decías, ya está, Es que ya hemos venido a soñar. Yo creo que estamos enfocando mal el tema. La casuística del polvo, Se habría ha que, quitado las gafas. en realidad es un problema de luz. Yo cuando decíais, ¿os molesta mucho el polvo en casa? Te pregunto, ¿a qué hora? Porque cuando el sol está alto, no tanto. Como el sol esté a la altura de la ventana, la casa parece Vietnam. Sí. Y si ya son las 12 de la noche y tienes una luz cálida, agradable, la casa vuelve a estar limpia. Es verdad. Entonces, yo siempre pienso, ¿hay que limpiar la casa? Espera a las 12, Javier. Es el autoengaño típico, ¿no? No, El autoengaño. porque hay El una autoengaño. luz de ahora son las 7 y pico de la tarde donde no pasa la prueba en ninguna casa. El polvo como reloj de sol. No, a mí recuerdo la primera vez que el polvo real me dio miedo, que fue en el 11S. El claro. polvo que se tragaba la gente. Claro. Yo nunca había sentido miedo al polvo, sino más bien atracción o repulsión, o vergüenza por el polvo. Pero miedo del polvo, claro, la primera vez que lo tuve fue al ver
lo que vimos Muy todos bien cuando tirado. éramos jóvenes. Porque ese polvo era no solo era violencia, no solo era muerte, es que era veneno. O sea, es que tú veías esa avalancha en la imagen de televisión, ¿no? Por allí, por Nueva York, y aquel polvo, si te cogía, tú pensabas, no salgo. O sea, si respiro eso, no salgo. Que también pensad ahora en Palestina y el polvo que Por vemos supuesto. cada vez que ¿no? El ejército israelí derrumba un edificio. Y ese polvo inmenso que levanta, que es un polvo siniestro, es el polvo de un genocidio. De la destrucción. De la del destrucción, genocidio, de un sí. genocidio calculado y programado. Ese es un polvo terrible. Y nosotros estamos asistiendo en streaming a la creación permanente de ese polvo terrible, ¿no? Es alucinante. Y seguramente heredero de aquel, porque ese polvo del 2001 inaugura de una forma el siglo XXI y cambia muchas cosas. Empieza la guerra del terror, la guerra contra el terrorismo después de ese momento, y empiezan a cruzarse las líneas rojas que explican el momento en el que estamos hoy, ¿no? Tanto las que se están cruzando en Israel, pero en el momento... Lo más evidente de ese clic que se hace después del 11S es lo que está pasando estos días de, bueno, yo digo que estos tipos traficantes son terroristas y ya los puedo bombardear. O sea, es la Sí, sí. inmediatez del Estados Unidos proceso. declara la guerra a Irak por el 11S, Netanyahu destruye Gaza y comete un genocidio por el atentado terrorista del secuestro de Hamas. La mayor sensación, si tú algún momento quieres decir... Como, y siento tirarlo siempre por el humor, pero si Pero bueno, quieres de aquellos sentir- polvos estos los... ¿no? No, Te no. quiero decir. Y si quieres sentir cómo se siente alguien cuando cómo se sienten sus tractos respiratorios cuando le llega una nube de polvo, lo puedes comprobar muy fácil. Coges aproximadamente, yo tengo calculados porque me comí una vez una Nochevieja 12 seguidos, 12 polvorones. Coges polvorones y notas si hay alguien tan insensible que no note las tragedias producidas como las que acabamos de describir. Sí. Cómase usted 12 polvorones juntos en la boca y sienta el horror, si usted es tan inhumano, ¿no? Que no es capaz de imaginarlo. Buena condena. Oye, ¿sabes que arrancaba Madina con Benjamin así? Sí. Nos parecía muy filosófico y muy sesudo para un jueves por la noche, pero era el principio que nos ha llevado a este A punto. esto, claro. O sea, es siempre la historia se repite, desempolvamos la historia. Ahí Lo que está. está ocurriendo en Gaza tiene un principio contemporáneo. En el 2001 y en las Torres Gemelas derrumbándose, y en medio todo lo demás. O sea, la vida, la muerte, el polvo de las casas. Es que el polvo además, como lo llena todo, lo ocupa todo, es imposible que no sea constante en nuestra vida. De hecho, además, yo te diría que incluso se puede hablar de polvo digital. De polvo digital. El píxel es polvo digital. Y aquí lo dejo. Un píxel, bueno, un polvo fijo. Píxel, Un que polvo. parece una palabra Un del píxel siglo XX. del siglo- Un sí. píxel es lo que nos llena la vida. Este sí, móvil sí. está lleno de píxeles. Por separado es polvo digital. Y junto hace figuras. Hay Oye, muchos... No, iba a decir, ¿no os pasa con el polvo, con esa imagen que decía Javi de ver el polvo en suspensión o cuando ibas al cine antes de que empezara la película, que de algún modo tiene algo hipnótico también? Yo me he quedado a veces mirando ahí El en polvo casa. cuando flota. Sí, el polvo cuando flota, claro, el polvo cuando flota. Es decir, como el fuego, ¿no? Uno se queda... Pues yo me he quedado en casa a veces mirando esa luz que tú dices que entra por el balcón y te quedas ahí pensando en nada, pero realmente estás... Recuerda un poco a esa nieve que flota suave, Claro, ¿no? Y estás más ahí pequeño. Pero... casi embobado, sin darte cuenta, mirando eso mientras piensas en otras cosas. ¿Y cómo irá la partida? Quiero decir con esto. ¿Habremos quitado ya más de lo que queda ahí afuera? Y no os olvidéis que el polvo flotando es el humo. Sí, sí, El polvo sí. flotante es el humo. Esta película extraordinaria de guión de Paul Auster, que la conocemos todos, Smoke, donde se cuenta cuánto pesa el humo, ¿no? Sí. En aquella escena entre William Morris y la reina Isabel, ¿no? En la que, por si no lo saben, da igual, le hago un spoiler a la gente, se va a haberla visto. Puedes hacerlo. Es básicamente una leyenda urbana en la que se apuesta, ¿no? Se apuesta a William Morris, que parece ser que también tenía trinque con la reina, y le dice, le voy a demostrar cuánto pesa el humo. Entonces la reina se queda tal, y delante de la reina se fuma un purito, un cigarrillo recién llegado de las Américas, ¿no? Y dice que el humo pesa, va colocando en un peso de metal, ¿no? Las cenizas que van cayendo pesa primero el cigarrillo y luego va tirando los restos, incluida la boquilla,
en la pesa. Y entonces la diferencia entre el peso del cigarrillo original y las cenizas y lo sobrante, eso es lo que pesa el humo, eso es lo que pesa el polvo flotante. Wow. Sí, para despedir, no ha visitado el polvo del firmamento. Sí. ¿No? Bueno. O sea, si es hipnótico el polvo del que hablas, imagínate mirar un cielo con poca contaminación lumínica en una noche despejada, todo lo que ves parecen motas de polvo. Eso somos. Nada. Bueno, eso somos. Es lo que decía una oyente, Gloria creo que se llama, y es lo que decía Carl Sagan. Es decir, Carl Sagan dice que la Tierra es al fin y al cabo una acumulación del viejo polvo de las estrellas, y eso es lo que nos comunica con el universo. Tiene un punto interesante. Romántico. Bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias, muchas gracias Marina, Santander, Galán y Lucas, por este ratito y por haber reflexionado sobre el polvo. Nos vamos a empolvar la nariz. Que tengas un buen polvo. Chao. Y tú que lo veas.